pueden aprovechar, tienen ahí, ya tenemos a nuestra próxima entrevistada en la mesa, ahí se está acomodando. Vamos a ir presentándola. ¿Querés que hablemos un poquito? Dale. Estamos con ahora, que se acomode tranquila, pero mientras tanto vamos, nuestra próxima invitada, Solange Freile, del laboratorio Generis. Trabajan con el estudio de análisis único. Bueno, ahí está, ella nos va a contar bien. Solange, un gusto, ¿cómo estás? Venía recién de la presentación del distrito de salud, así que el feliz adelante de todo. Contanos un poquito sobre eso, ya que estás. ¿Cómo fue esa presentación y en qué consiste? Porque hay un conjunto de personalidades y de empresas y de instituciones que están trabajando en forma mancomunada con eso. Exactamente, un montón de instituciones trabajando para lograr este distrito de salud que se firmó como carta de intención hace muy poco. Y bueno, hoy fue la presentación pública para derramar esta información en la comunidad en general. Te cuento que hubo muchísimos profesionales, bioquímicos, farmacéuticos, médicos, vi de todo en el auditorio, y la idea es contar un poco de qué se trata esta iniciativa, que quizás hoy arranca con todas estas instituciones, pero por supuesto a futuro involucra absolutamente a todo lo que pase y queremos que pase en materia de salud acá en Comodoro, generando una especie de imán, podría decir yo, ¿no? Logrando que determinados beneficios, incentivos y cosas que sucedan nos lleven a que más pacientes nos elijan, más estudiantes de medicina elijan el destino Comodoro para desarrollarse, para que la inversión en materia de salud crezca, para que aparezcan nuevas especialidades y subespecialidades, y de alguna manera generar eso que logre que esto, que no es ni más ni menos que una industria, haga la fuerza que necesita quizás hoy nuestra localidad en materia de diversificación. Total. Vos sabés que hablando el otro día con un empresario de la salud, muy conocido de Comodoro, él me decía, de ninguna manera tenemos que pensar que si no hay petróleo, Comodoro se termina. Exacto. Tenemos que hablar de la industria de la salud y tenemos que diversificar e ir por eso, ampliar nuestra mirada. ¿Por qué no pensar en la industria de la salud? Nosotros apostamos a eso, me decía. Y Exacto. Tiene que ver congruencia total con lo que vos me estás diciendo. Total, la verdad es que esta iniciativa se gestó y tuvo mucho que ver un viaje en el que nos invitaron a muchos actores de salud a un encuentro binacional con Chile. Y la verdad es que cuando nos encontramos un montón de actores y de aquellas personas que toman las decisiones en estas instituciones en Comodoro, nos dimos cuenta, mirando al costado, cuánto potencial había en Comodoro, cuánta inversión hay, cuánta tecnología de vanguardia, cómo ha crecido quizás a lo largo de la historia y junto con la industria del petróleo, la industria de la salud. Y nos dimos cuenta que estábamos, diríamos, muy bien posicionados y quizás en una situación en la que esta coyuntura, que bueno, se hace difícil para todos, nos encuentra trabajando en ese sentido. Ponernos detrás de un objetivo todos y lograr fortalecer todo lo que tiene que ver con salud en Comodoro, generando este distrito que derrame en ingresos, derrame en cantidad de empleo, como pasa en muchos distritos en la Argentina o a lo largo de todo el planeta, se generen nuevas inversiones, suban seguramente en algunos sectores los valores inmobiliarios, aparezcan como un montón de cosas alrededor de lo que tiene que ver con salud, por ejemplo el turismo de salud, el derrame en lo que tiene que ver quizás en hoteles, en restaurantes y todo aquello que quizás hoy no conocemos, que eso es lo que a mí me gusta, pero en la medida de que las cosas vayan apareciendo y sucediendo, eso que arma todo este ecosistema que da respuestas empiece a aparecer y a generar no trabajo únicamente en el área de la salud, sino en todo lo que tiene que acompañar cuando hay una necesidad en materia de salud. Claro, ¿no? Esto de que sea tan distinguida la atención, que venga gente a atenderse acá y que se genere la cadena, ¿no? Que si vos pensás que necesitas algo en materia de salud, tenés que ir a Comodoro, porque ahí está todo. Esa es para mí la idea o el paraguas que cubre a este gran distrito y que de alguna manera nace no de cero, sino con un enorme potencial que ya se viene gestando a lo largo de, bueno,
de tantos años de trabajo. Si pensamos, por ejemplo, en La Española, nace de la mano de los primeros inmigrantes. Entonces es como que viene creciendo y quizás acompañando de manera silenciosa, y hoy le decimos a esta industria, te necesitamos, hay que salir adelante con lo que tienen y bueno, salir a la cancha. Qué optimistas los mensajes que escucho de la gente que vamos entrevistando, Maru, durante todos estos días. Totalmente. Muy contrario a lo que por ahí uno puede pensar o a veces percibe en la calle. Es muy optimista, es buenísimo que estas cosas ocurran, que estas reuniones, esas mesas de trabajo se puedan formalizar con cosas súper concretas. Es bueno ese mensaje. Están como todos con el vaso medio lleno, ¿no? Sí, desde esa perspectiva. Me gusta porque también lo que hace la emocionalidad ayuda a que las cosas sucedan, ¿no? Si estuviéramos todos deprimidos, preocupados, que por supuesto debe haber gente que nos esté viendo o que no le esté pasando tan bien, pero la cuestión energética, la cuestión de estar entusiasmados, de tener un objetivo, de ir detrás de un propósito, es mucho de lo que hace, a mi entender, que las cosas se logren. Uh-huh. Así que qué bueno que estén contando esto y que en realidad hayan tenido esa sensación de que se van viendo las oportunidades, que la gente está entusiasmada con que estas cosas pasen. Me parece que es muy importante. Solange, pero veníamos a hablar del laboratorio Generis. Queríamos preguntarte sobre el laboratorio Generis, así que vamos a entrar en ese tema para que lo cuentes. Por ahí. Hablando de revolución, estamos también hoy hablando de una revolución, ¿no? Estamos hablando de una revolución que tiene que ver mucho con lo que hablamos antes, ¿no? Estamos hablando, cuando hablamos del laboratorio, de un laboratorio como aquellos laboratorios que conocemos para estudios de rutina, para un prequirúrgico, para, bueno, algún chequeo, pero nosotros tuvimos una posibilidad que quizás es la misma que está surgiendo ahora. El laboratorio nuestro tuvo una enorme posibilidad durante la pandemia en donde se pudieron adquirir equipos de muchísima tecnología de vanguardia para dar respuesta a lo que sucedía. Lo cierto es que ahí se abrió un camino increíble porque ya no hablábamos de clínica, sino que se empezó a hablar de genética. Vamos a tener a alguien más técnico después para acompañarlas con toda esta charla, no yo necesariamente, pero se empieza a abrir lo que tiene que ver con genética. Genética para hablar de paternidad, genética para hablar de cuestiones hereditarias, detección de cáncer, es decir, empiezan a aparecer con ese equipamiento algunas otras posibilidades, la pandemia desaparece, pero el equipamiento queda. Y eso la verdad es que es una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia, más allá de que pasaban cosas que nos descolocaban, nos desorientaban y bueno, seguramente muchísima gente no la pasó tan bien, pero empezaron a aparecer soluciones. En todos lados, creo yo, pero un poco así somos los argentinos y también así la gente de Comodoro, que está acostumbrada a la dificultad, al clima, al manejo de la complejidad y bueno, surgen estas cosas y creo que nos ponemos a hacer. Después de lo que pasó con genética, empiezan a aparecer otras cosas, como por ejemplo desafiarnos en todo lo que es anatomopatología. Es así que empezamos a buscar gente de afuera que pudiera ayudarnos a dar respuesta, pero que definitivamente se decidiera, igual que en otras experiencias que tenemos, a trasladarse y a venirse a vivir a Comodoro a dar respuestas, a formar su familia, a mandar a los chicos al colegio y empezar a integrar quizás una gama de profesionales que hasta ese momento no tenían los laboratorios y armar la división de lo que hace a anatomopatología. ¿Qué abarcaría eso, la anatomopatología? La anatomopatología, quizás lo que más conoce la gente es lo que tiene que ver con, por ejemplo, el PAP, en el caso de las mujeres. Bien. Una serie de resultados que quizás hasta ahora te llevaban 60 días, 90 días en tener el resultado. Nosotros pudimos mezclar lo que tiene que ver con la anatomopatología y la tecnología y con algunos desarrollos que hicieron nuestros propios profesionales llegamos a utilizar inteligencia artificial aplicada
para que las respuestas en todo esto que estudian nuestros profesionales puedan ser dadas en menos tiempo. En el caso de un PAP puede ser significativo, que quizás vos lo tengas en 10 días en vez de en 90. Claro. Pero hay otros casos en los que este tipo de respuestas es mucho más significativa, porque hay veces que vos estás trabajando con algún tipo de cáncer o con alguna cosa que requiere una respuesta súper dinámica, que el profesional está esperando eso y que quizás el paciente se está deteriorando si no obtenemos el resultado, o incluso a veces puede llegar a no llegar el paciente a fallecer antes de los resultados. Esto no solo que nos permite adelantar los resultados, sino que permite avanzar en una cosa que hoy se llama medicina de precisión. Mientras más rápido y con mejores características tenemos los resultados, el diagnóstico y todo lo que el profesional necesita para dar respuesta al paciente, se empieza a trabajar en alguna medicación que es específica. Ya no darte una batería de cosas, sino entender lo que tenés y enfocar específicamente con una medicación que tenga que ver con exactamente lo que le está pasando al paciente. Es una optimización a otro nivel de salud, hablando de claro. Salud. Exacto, imagínate que estamos hablando de medicina, pero de medicina de precisión, ir derecho a aquello que se detecta. ¿Esto no se hacía antes en Comodoro? Digamos, estas respuestas inmediatas, esto de lo que vos me decías de el laboratorio a nivel de filiación, de genética, esto se hacía en otro lugar. Esto no se hacía en Comodoro, como bien decís, eran muchísimos estudios que se derivaban a otros lugares de la Argentina que tenían laboratorios de mayor complejidad, pero bueno, desde la irrupción de este tipo de equipamiento en Comodoro, y les voy a decir esto porque esto me encanta, la posibilidad que dimos a muchos profesionales que siendo de Comodoro pudieran trabajar en Comodoro y no tuvieran que irse. Trabajan con nosotros muchos genetistas, citogenetistas, bioquímicos que quizás deciden quedarse y no son de alguna manera expulsados del sistema porque no hay posibilidades de trabajar en aquello que ellos estudiaron o aquello que prefieren, aquello que gustan. Entonces, la posibilidad de trabajar en todo esto nos permitió en una amplísima gama de determinaciones dejar de derivar. Y eso a su vez no solo que te está hablando de un no traslado hacia otros lugares de la muestra, sino en una aceleración del resultado, porque vos no necesitas que tu muestra esté viajando. Y pacientes que se quedan en Comodoro a analizarse, ¿no? Y a seguir tratamientos, que no tengan la necesidad de tener que irse a otro lugar con lo que ellos requiere para tratar su salud. Exactamente. Estamos ahora en un programa enorme que queremos desarrollar y que tiene que ver mucho con todo esto y que es generar un polo de enfermedades poco frecuentes. No sé si saben, pero ya que tenemos la posibilidad, hay como muchas enfermedades que se repiten estadísticamente, pero hay otras enfermedades que con muy baja repetición son muchas enfermedades que son difíciles de entender. Esas enfermedades que se llaman enfermedades poco frecuentes o de difícil diagnóstico son aquellas también en las que estamos poniendo foco para lograr entender y dar respuesta. Y todas estas cosas que tienen que ver con tecnología, con una respuesta rápida para el paciente, en muchos casos quizás salvar la vida de una persona, tienen que ver también con, se los digo desde mi lugar, contador público, nada que ver con esto, administración de negocios, con una eficiencia en los sistemas de salud, porque hay casos en los que por no poder darse rápidamente con la respuesta al resultado y el diagnóstico, hay personas que yo le diría, esto no es muy técnico, pero que con su enfermedad a cuesta van boyando por diferentes profesionales. Claro. Y entonces se repite un estudio, otra vez una radiografía, otra vez el análisis de sangre, otra vez, le sigue doliendo la cabeza, le sigue pasando tal o cual cosa, está con esta dolencia y hay veces en los que las personas están incluso años deteriorando su calidad de vida y su salud por no tener el resultado. Entonces, esto que tiene que ver con un desafío enorme que estamos encarando, que es el de enfermedades poco frecuentes o de difícil diagnóstico, en la generalidad de los casos tiene que ver con estudios que se pueden ir analizando y resolver, porque muchas veces tienen que ver con autoinmune, con cuestiones genéticas, que hoy se pueden resolver rápidamente en Comodoro, con profesionales locales y con una calidad en la resolución que la verdad es admirable. Diría que es al nivel de los centros y de los laboratorios más importantes del mundo.
Qué bárbaro, Tremendo. quedé impactada, no sabía que teníamos todo eso. Sí, tal cual, tal cual. Es muy interesante también porque, por ejemplo, de lo que son las enfermedades autoinmunes, hay muchas que no se llegan a despertar, pero ya están, ¿no? Dentro de lo que es el cuerpo y llevan a cabo un tratamiento para que eso no despierte, ¿no? Y que si uno no sabe que lo tiene y demás, nunca lo trata. Claro. Totalmente. Yo en un ratito le voy a dar acá el micrófono a Matías, pero es tal cual lo que estás diciendo, porque hoy con este tipo de análisis genéticos lo que se puede hacer es incluso investigar, por ejemplo, ante la situación de antecedentes familiares o, no sé, de determinadas cosas que nos llaman la atención y antes incluso, mucho antes de que se despierte una enfermedad, se puede ya estar trabajando para evitarla. Muchas veces el trabajar para evitarla no es únicamente una medicación, sino que hay veces que tienen que ver con condiciones de vida, Claro. con hábitos, con alimentación. Entonces estamos trabajando de una manera, podríamos decir, mucho más eficiente y más saludable en la prevención de eso que va a poder ser, alargar la esperanza de vida de esa persona, pero fundamentalmente la calidad de vida durante enormes periodos de tiempo. Bien, pero completísimo. Tremendo. Quedé sin palabras. Impactada, con ganas de ir a ver, A ver, qué me pueden hacer ofrecer. un análisis. por la duda. Mira, Hacemos un estando- escaneo completo. Tienen que preguntarle a Matías, les cuento, porque ¿De qué hay... nos va a hablar Matías? Ahí Matías está. les va a hablar Vamos de charlar con clínica, Matías le puede hablar de lo que tiene que ver con la genética, lo hereditario, y también les puede hablar de este tipo de estudios que cada vez, diríamos, son más requeridos y que tienen que ver con personas sanas, por ejemplo, con deportistas que quieren mejorar su performance, con qué tipo de alimentos tienen que comer para estar saludables. Entonces, todo esto tiene que ver con cómo, entendiendo lo que nos pasa internamente, podemos ir mejorando en todos estos sentidos. ¿De qué manera? De una manera en la que simplemente hacemos un estudio genético y nuestra genética dice todo. Bueno, vamos con Matías, Excelente. lo invitamos a pasar. Bien. La despedimos a Sí, la despedimos a Soledad, Solange entonces, un Freire, gusto. de Laboratorio Generis. Solange.